Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta ocasión que nos trae la primera sección de este, de estas transmisiones que estaremos haciendo durante la semana, esperando que sea de su interés y también esperando que eh, pues sea de su agrado. Este espacio lleva por título El Consultorio. Esperemos y les agrade muchísimo, que sea algo que les cause preguntas, les cause controversia, les cause algo, algo presente de aquel lado. Y bueno, esperamos un poquito en lo que se conectan más personas. Vamos a empezar un poquito más, darles un tiempecito más, también a que la publicidad llegue a más y más. Y bueno, sean bienvenidos nuevamente a todos, a cada uno de ustedes, a este segmento que se llama En el Consultorio. Eh, Esta transmisión que estamos haciendo, les comento rápido, que es con la finalidad de entender pues lo que muchas veces se enseña en las universidades en torno a la psicología, conceptos, teorías, pensamientos filosóficos, enfoques, pero ahora vistos desde la práctica, es decir, desde cómo se visualizan en sesión realmente, cómo es que se ven los conceptos en sesión realmente. Y bueno, poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que es importante el que nosotros situemos la teoría, sí, pero también es importante que podamos darle una visión más acerca de cómo se lleva la práctica. Vamos a estar ahorita esperando un poquito más para que haya un poquito más de gente. Y bueno, nuevamente la bienvenida a todos ustedes a el programa, este segmento de Psicoforma Activa en el consultorio. Ya somos 11 en línea, vamos por un poquito más y comenzamos. Y bueno, bienvenidos todos los que se van sumando a este segmento, a este programa. El primero que estamos haciendo, ahí para que estemos checando también todo lo que sea para darle un mejor programa, un mejor segmento. Y bueno, como ya están checando ahí, en esos momentos, pues el título o el tema que fue elegido por un servidor en esta ocasión para introducir a esta modalidad, a esta forma de ver eh, la psicología más práctica, pues fue precisamente el tema de consulta virtual y sus bifurcaciones. ¿Qué es lo que nos debe de importar del tema? Nos debe de importar la situación en la que nos encontramos actualmente, el cómo se ve manifiesta nuestra normalidad, nuestra situación actual. Y bueno, también para la situación psicológica, obviamente para los médicos, para los enfermeros, para los oficiales, para todas las personas que trabajan como servidores públicos y demás, pues fueron nuevas normas, fueron nuevas formas de ver el trabajo y también de entender cómo se va ahora a trabajar y estar en constante cambio al momento de hablar de lo que es la normalidad. Y bueno, los psicólogos también nos acuñe el tema y debido a que psicoforma activa, les comento, no es solamente
de un servidor como tal, tenemos más asociados y cada vez se van a ir sumando un poco más y más para que podamos tener más campo, más auge y muchísimo más formas de pensar, más maneras de entenderlo. Y bueno, la consulta virtual y sus bifurcaciones nos lleva a la nueva normalidad, perdón, y el cómo es que podemos entender ahora las consultas, porque habrá personas que realmente no les interese llevar un tratamiento en línea porque no les gusta y es muy respetable. De hecho, un servidor también había sido de la creencia en que aún no estábamos listos quizá de dar o brindar terapias por vía internet o vía online en los diferentes medios, Zoom, Skype, Meet, hasta mismo Messenger y también WhatsApp. Pero bueno, hoy por hoy me doy cuenta que sí, en algunos casos sí es beneficioso, en algunos no, y es de lo que les vengo a platicar el día de hoy. Los que son de aquel lado psicólogos me entenderán de lo que estoy hablando, y los que no, pues también, porque también somos pacientes o pertenecemos a un análisis con algún terapeuta, algún psicólogo, y quizá nos quede a todos la forma de ver las cosas a partir de ahorita. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar como principal situación dentro de la consulta virtual? Pues tenemos tres enfoques principales o tres formas de entenderlo. Y estas tres formas de entenderlo, pues, son la presencia del paciente en físico y del terapeuta en físico y la presencia del consultorio, ajá, como objeto, como habitación en donde el tiempo a veces se hace más largo, a veces se hace más corto, en donde el tiempo muchas veces quisiera las personas, incluyéndome yo como paciente, quisiéramos que no pasara o se detuviera en ese momento porque lo que estamos escuchando de nosotros mismos quizá no sea algo que nos agrade. Y entonces, bueno, vamos a entender que todo esto se pierde con la consulta virtual. Desde que las personas se conectan en su teléfono y están, no sé, en la sala, están en la cocina, están en cualquier área en donde la persona haya elegido para no ser molestada, porque es un espacio íntimo. Esa es la relación principal que yo encontraba como pues desvirtuada o conflictiva, porque el espacio en consulta es íntimo, es un espacio en donde tú te llevas, tú te acompañas y tú te vas a enfocar a ver cómo es que tú te ves, pero fuera de tu contexto, de lo habitual, de lo que estás acostumbrado, de lo que comúnmente has estado presentando. Y, y tal vez hasta más, ¿no? Y bueno, recordando que podemos leer sus comentarios, sus opiniones de este lado, conforme vayamos avanzando, los pueden hacer al momento, no se preocupen, los vamos a tratar de leer así como van llegando. Y bueno, sean cordialmente invitados a que este segmento, pues si les gusta, le den like a este en vivo, a esta transmisión, y si lo vuelven a ver después, en algún momento cuando haya terminado la transmisión, pues les agradeceríamos mucho sus participaciones dentro del rango de Facebook, que son los me gusta, los me encanta y demás. Bueno, entonces, regresando con el tema, ya hablamos acerca de lo que está ocurriendo ahorita actualmente, los principales retos que tenemos como psicólogos y como pacientes, porque este tema no es solamente para los psicólogos o de psicólogo a psicólogo, no, es el tema para entender la relación del psicólogo con el paciente y el paciente con el psicólogo, porque hoy por hoy estamos a la distancia, ¿sí?
y quizá en algún punto se presentan retos mayores que aún no nos damos cuenta. El primer reto que a mí se me planteó fue el del espacio, es decir, en donde tú como paciente pides un espacio en donde no tengas nada que ver como es tu casa, como la calle, como lo es un salón de clases, o sea, todo lo cotidiano que tú tienes se borra cuando llevas al espacio en la cuestión de la participación psicológica o de la atención psicológica, porque es un lugar en donde tú no lo adecuaste, en donde tú entras neutro y se recibe la parte neutra para acompañarte en tus posibilidades o en tus pensamientos que elabores acerca de cualquier situación. Entonces, bueno, esa es la primera, el espacio. La segunda tiene que ver con la escucha. En psicología comúnmente entendemos la escucha como una forma de atención bien aguda que debemos de poseerla como una atención flotante, una atención constante. Y bueno, esto quizá resulte un tanto interesante saberlo, a mí me pareció peculiar, porque ya sea que lo tengas en tu bocina de tu dispositivo, llámese laptop, eh, teléfono, no sé, ajá, y ya sea que lo tengas en el oído como tal, ¿por qué? Porque muchos ocupamos los audífonos para poder escuchar bien al paciente y demás, y tratar de quitar los sonidos ajenos. Y bueno, esta audición que está aquí en el oído, en el tímpano, pues sí me hace preguntarme a mí muchas cosas. A veces en terapia les comparto que el paciente o el terapeuta tienen estos titubeos al momento de hablar y entonces vamos a comprender que a veces tenemos que preguntar qué o nos preguntan a nosotros, perdón, no le entendí qué dijo, pero ahora con el auricular es una oída, es un oído constante y ahí presente, porque está ahí, adentro. Entonces, eso a mí me lleva a preguntar muchas cosas. ¿Será que se vea más fácil la comunicación? Poder dilucidar muchas veces lo que el paciente nos está diciendo y lo que el terapeuta enfrente de nosotros nos está queriendo compartir. ¿Qué podemos entender de esto? Y bueno, aquí hay una pregunta. Sí, como psicóloga y paciente es conflictivo las consultas virtuales, como usted lo dice, por el lugar e incluso en ocasiones se puede presentar incomodidad. Saludos. Saludos, Monse, ¿qué tal? Es correcto. Y fíjense, apenas tengo en sesión virtual a dos pacientes que anteriormente estaban en presencial y apenas salió a flote decir, es que ya no es lo mismo, pero yo me imaginaba que era por el espacio dentro de la consulta o por el espacio dentro de cuando ella llegaba al consultorio. Y mi sorpresa fue que no fue así, sino más bien me contaba que todo el camino o el trayecto que le llevaba, perdón, a llegar aquí, ya no lo vivía. Y entonces podemos también entender que cuando ella se va, el trayecto pues ya tampoco se vive. Muchas veces cuando uno va a atención psicológica, al terapeuta, al analista y demás, eh, uno, uno requiere tiempo. También al momento de egresar de esa consulta, de esa sesión. Y ese tiempo muchas veces es importante y crucial para las personas. Ajá, yo recuerdo en algún momento en análisis, cuando recién ingresé al análisis, este, esta situación era interesante porque parecía que los pacientes, es decir, en este caso yo como paciente, elaboraba un ritual para poder llegar al consultorio y también elaboraba otro ritual cuando salía del mismo. Entonces es importante verlo desde aquí y los invito a que lo analicen desde aquí. Quien haya llegado alguna vez a un consultorio
quien esté en sesión actualmente, quien esté dando sesión actualmente, los invito a que lo piensen desde ahí, los rituales que se llevan a cabo para asistir a sesión, llámese la primera vez o pacientes que ya se quedaron como tus pacientes de ingreso ya. Entonces eso me lleva a preguntarme muchas cosas. Y es el segundo concepto que quiero introducir en esta, que es la temática de la consulta virtual y sus bifurcaciones. Bueno, a todos los que nos están escuchando, manden sus preguntas, sus opiniones, sus pensamientos. No importa que no tengan que ver como tal dentro de la psicología. Este espacio no es solamente de psicólogo para psicólogo, sino también es un espacio de tratar de ver la consulta psicológica no tan pesada, tan misteriosa muchas veces, tan lejana de una comprensión común. Saluditos a todos los que ya se van conectando. Hemos tenido un número de gente interesante. No hemos llegado a más gente, pero esperamos que en lo que estamos en la transmisión se dé más. Bueno, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo la visualizan? ¿Cómo la opinan? ¿Cómo la ven? Este pensamiento de los rituales que los pacientes elaboramos al momento de ir a sesión, al momento de salir de sesión. ¿Qué onda? Porque esto se pierde por completo. Y ojo, al perderse por completo, imagínense esto. Ahorita que ustedes terminen la transmisión, de ver la transmisión en vivo, se podrán colocar, por ejemplo, unos audífonos, no sé, y estar en la transmisión en vivo. Terminan la transmisión en vivo y voltearán a ver y estarán en su casa. O en donde nos estén viendo, claro está, ¿sí? Pero, o sea, ese venir seco, ese venir sin todas estas situaciones que al final de cuentas causaron controversia el momento de hablar con la paciente que acabo de situar ahorita, ajá, nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan importante es el camino a sesión? Y también la huida de sesión. Porque muchas veces, no me dejarán mentir los que ya están en sesión analítica, en sesión psicológica, cualquier enfoque que lleven, eh, cuando sales del consultorio es una situación interesante, una situación que también, por ejemplo, a mí me llevaría a ver qué está pasando con, con estas situaciones, ¿no? Estoy aquí checando un comentario, creo que no le entiendo, no sé si sea una escritura en otro idioma o era una decodificación de la computadora, no sé. Pero bueno, Martín Rosales, creo que no se decodificó bien el mensaje. Curiosamente, es el tercer pilar dentro de la situación de la consulta, la codificación de los canales. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la comunicación, así como pasa ahorita en el video que me quedo pegado, que se queda ahí en momentos trabado, así lo mismo pasa en las sesiones. Y entonces estás escuchando una sesión común, una sesión normal, y entonces hablas, ¿no? Y te quedas pegado, ¿no? Y lo que es el otro paciente, o el paciente, perdón, que tienes enfrente te está diciendo, ya no tiene la misma énfasis ni la misma intensidad, porque se quedó ahí, detenido. Ajá. Y entonces la comunicación se corta. Lo que comúnmente se puede considerar en algunos enfoques, como lo es el que eligió un servidor que es el analítico, nos llevará a pensar en la transferencia. ¿Qué va a pasar cuando el momento de la transferencia se dé? ¿Y qué está pasando ahorita? Porque ya se cortó el mensaje y ahora, perdón, es que no te escucho, es que ya se perdió la conexión. Y todo lo que estaba en ese momento de intención en el mensaje se pierde. Entonces, bueno, el siguiente punto de, de, de la consulta virtual y sus bifurcaciones es el cómo el paciente, ajá, ahora tiene que elaborar
un nuevo consultorio. Porque, ojo, también, y más nos sucede a los obsesivos compulsivos, a las personas que comúnmente tenemos alguna obsesión rutinaria dentro de lo que tú haces, también la visita al psicólogo se vuelve rutinario. Y entonces, si pasa cuando tú cambias como terapeuta, cambias un cuadro de lugar y lo pones en otro, el paciente se da cuenta y a veces hasta te pregunta. A mí me pasó en una ocasión, me preguntó, ¿y por qué ese no está ahí? Es que ahí no va, ese va allá. Entonces, esa pregunta deviene de una situación en donde no le podemos cambiar esto que tardó en elaborar y que ahora ya que lo elaboró, ¡pum!, ya no está. Ajá. Hay terapeutas, psicólogos que aún después de la terapia en presencia, al momento de cambiarla a la virtual, pues eligen el consultorio en donde estaban dando terapias comúnmente como lugar para seguir dando terapia. Ajá. Como a veces hasta se trasladan, digamos, si tienen su casa aparte o lejana del lugar donde se dará la sesión, se trasladan al consultorio para poder dar terapia. Y eso también nos dice como una necesidad del terapeuta a sentirte en un ambiente en donde tú estabas dando la sesión en ese momento, ¿no? Y bueno, también tenemos ya dentro de las pequeñas partes de este tema, ya casi estamos a punto de culminar el tema de hoy. También me hace mucha hincapié, mucho pensar qué es lo que estará pasando ahora con las personas que requieren atención psicológica y que por el momento, o sea, por la situación en la que nos encontramos, requieren la atención psicológica, pero también por el momento, pues no se puede dar la atención. Entonces es como una ambivalencia. Ajá. Quiero sesión porque me siento angustiado por lo que está pasando, pero tampoco puedo ir a sesión porque no me permiten ir a sesión. Entonces, bueno, esos son los pequeños pensares que tengo yo preparados para ustedes. Este es el primer segmento. Originalmente el programa se está planificando para que dure aproximadamente una hora. Tendremos temas que nos requieran más tiempo, tendremos temas que nos requieran menos tiempo. Al igual que recuerden que la participación de ustedes hará que también el programa se preste para muchísimo más y demás. Entonces, bueno, ya para concluir, dentro de la consulta virtual, es que casualmente he tenido dos ingresos virtuales recientes y fue curioso porque lo que antes una persona en sesiones presenciales tardaba en poder comentar situaciones privadas o personales o que el constructo social lo volvió como callado, en la consulta virtual, pues tal parece que sale más a flote, más fácil. Entonces también me deja preguntándome, ¿pudiera ser una herramienta adecuada en algunos pacientes la atención vía virtual, online? ¿Y qué tanto los pacientes están callando, los que están acostumbrados a la sesión presencial, qué tanto están callando como, eh, como una necesidad también de protección? Como de no me siento completamente en sesión porque no estoy yendo al consultorio, no tengo al psicólogo enfrente realmente, no lo veo como comúnmente lo veía y entonces no hablo de lo que realmente le quería hablar. Ajá. Ahora también tenemos otra perspectiva, otro pensamiento en donde muchas veces, ya que estamos hablando de un tema en sesión presencial, cambiamos de tema porque nos hizo recordar algo. Pero, ojo, cuando me he dado cuenta que eso pasa en la cuestión virtual, ha presentadose por lo que están viendo en la pantalla. No sé si me da a entender. Mm,
como los pacientes se pueden ver en su pantalla, es decir, se pueden observar ellos mismos grabados por su teléfono, empiezan a observarse y devienen preguntas que no se espera que estén ahí, pero que al final de cuentas el sujeto piensa que lo estás observando como él se observa. Y entonces cambian de postura, se mueven para un lado, se mueven para otro, y eso ya tendrá que ver con la estructura de cada paciente. Ajá, pero esto lo voy a dejar aquí el hilo abierto y dice, hola, para mí la terapia empieza desde que piensas en que vas a compartir con el doctor. Involucra la salida de casa, la terapia en sí y el regreso al hogar, pues todo hace salir de lo cotidiano. Y por ahora, con la pandemia, la terapia, la terapia de escribir, la terapia de escribir es genial. Gloria Anides Juárez, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerte. No te entendí la última parte, la parte donde dice la terapia de escribir es genial. No sé si se refiere a la atención psicológica vía WhatsApp, que solamente es por la escritura, que también es una modalidad que también vamos a trabajar aquí en sesión, en el programa En el consultorio, pero quiero saber si es esa la perspectiva. Pero bueno, en lo que nos contesta Gloria Anides, hablábamos precisamente de cómo el paciente se ve. Ajá. Y muchas veces nace en él una cuestión meramente narcisista al momento de estarse observando y saber que si él hace tal gesto va a causar algo en el que te estás escuchando, en el paciente y en el terapeuta. Porque él se ve, manda la señal y espera algo. Híjole, aquí me metería con un escrito de Freud en torno a la transferencia erótica, en donde no es porque realmente quieran ser eróticos, sino porque más bien estamos intentando ser eróticos para nosotros mismos. Es como una cuestión, todavía no lo llevo a cabo, pero es como una cuestión narcisista erótica, autoerótica, perdón. Ujú. Y esto me deja mucho que pensar, porque entonces no te están hablando del todo a ti como consultorio, y se prestará quizá muchas veces para que pase lo que en un momento se menciona con Lacan. El terapeuta o el analista tiene que estar ahí, pero como si no estuviera, como si fuera un objeto más en el consultorio. Y entonces, bueno, así que como ven esa situación, Gloria Anides, ya no nos contaste a qué te referías con la terapia de escribir. Y sí, efectivamente, la terapia empieza desde que sales de casa y vas pensando en lo que le vas a comentar al analista, al terapeuta, al psicólogo, ajá, y después en el regreso, ¿no? Porque muchas veces necesitamos asimilar lo que acabamos de escuchar en sesión y pues imagínate, o sea, acaba tu sesión y volteas y estás en tu casa, quizá con los niños, quizá con la gente que te rodea y pum, ya no puedes asimilar nada porque ya, a lo que sigue. Ajá. No estoy diciendo que la terapia psicológica tenga que conllevar un tiempo exacto, un tiempo determinado para que tú asimiles, analices y pienses tu situación. No, pero comúnmente ese tiempo se daba después, enseguidita, cuando vas caminando fuera del consultorio del terapeuta. Y bueno, si les gustó este segmento de programa que se llama En el consultorio, los invito a que le den me gusta a esta publicación. Si es de su interés y sea de su agrado también, pues compartir la publicación para que cada vez seamos un poquito más de personas que estemos alcanzando con esto. Y bueno, esperando que se la hayan pasado de maravilla y demás. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. No sin antes quisiera que se quedara ahí como un mensaje, no sin antes comentarles que es un placer estar con ustedes en esta ocasión, de esta forma o de esta manera, y también es un gusto que estén participando. Aquí
Dicen dos comentarios. Hola, sin duda alguna es uno de los mejores. Javi López, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal? Gracias. Gloria Anides Juárez, sí. El, el escribirle al médico el sentimiento por el cual está pasando en ese momento. Sí, es correcto, exactamente. A lo que nos referíamos era eso, ¿no? Muchas veces se escribe. Entonces, bueno, es un gusto, es un placer haber compartido este espacio, un pequeño espacio de 30 minutos, pero que al final de cuentas, pues creo que funcionó. Si les agradó esta situación, eh, no olviden en compartir, en dar me gusta, entren a la página, ahí tenemos servicios de psicología y también tenemos orientaciones para estudiantes, orientación en metodologías de la investigación, orientación, bueno, ahí podemos preguntar nuestras dudas y serán en medida de lo posible resueltas. Que tengan una